Hola Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Bueno, Encantada de estar aquí con vosotros. hemos de decir que Patricia del Águila Barbero es responsable de medios y consultora de marketing y comunicación en Jericó Muro, que ya hemos tenido ya pues a David y a otros profesionales de esta consultora aquí en el programa. Y mi idea era pues hablar un poco, es decir, es normal a veces ya que ante un caso pues, que pueda tener cierta relevancia, pues nos encontramos que los medios de comunicación quieren entrevistarnos. ¿Qué pautas tenemos que seguir en estos casos? ¿Cómo actuar? Lo primero que diría sería que el abogado tiene que tener muy claro en qué es útil y qué quiere contar al periodista. Para ello es muy importante descifrar ese enfoque del artículo o esa necesidad concreta que tenga para poder serle útil y enfocar el mensaje y sus consejos, ¿no? Su análisis sobre la materia. Entonces, lo que sí aconsejo, por lo que a mí me ha servido en la práctica, en la redacción, es que el abogado descifre unos tres, cinco claves, ideas clave que considera importantes que tiene que introducir en su reportaje. A partir de ahí es muy importante que lo cuente con un lenguaje llano, sencillo, que todo el mundo pueda entender, más allá de personas que conozcan el derecho y sobre todo, pues, trasladarle esa cercanía al periodista que necesita. Un punto también, Arturo, muy importante es la rapidez y la agilidad a la hora de contestar y de descolgar el teléfono cuando un periodista nos llama. Esto es vital, muy importante porque muchas veces hablamos de últimas horas que tiene que salir ya a la web o se tiene que cerrar el periódico porque se tienen que imprimir los periódicos y esta agilidad, si un abogado está dispuesto a estar cerca de los medios y a ser útil, lo tiene que tener claro. Esta es la exigencia más complicada, pero bueno, merece la pena esa relación entre periodista y abogado. Patricia, ¿cuáles son los errores más comunes que solemos utilizarlo, o sea, en que cometemos los abogados cuando nos llama un periodista o nos ponen una cámara delante y nos empiezan a preguntar? ¿Qué crees que es lo que debemos evitar? Pues mira, yo me he encontrado de todo, ¿no? Hay abogados que tienen tantas ganas de hablar con los periodistas que, digamos, se enredan mucho en el tecnicismo jurídico, en la enumeración de legislación, de artículos, y eso muchas veces al periodista le complica más la vida porque necesita coger unas ideas claras y entenderlas, ¿no? Para poder trasladarlas al lector. Entonces, este es un error común, descolgar el teléfono y que se tire el abogado 10 minutos hablando sin parar y desenfocando el tema. Esto hace perder mucho tiempo al periodista y sí que sí lo evitaría. Más que nada porque no le va a volver a llamar si pasa, ¿no? Entonces eso, iría muy al grano con el contenido y sobre todo algo que se valora mucho en la redacción es que se aporten también temas de calidad, ¿no? Que no solo sea el periodista el que tenga que llamar al abogado, sino al revés, ¿no? Si, es muy importante saber que las firmas y los abogados son un poco el termómetro de la sociedad, de lo que pasa en la calle, con los trabajadores, en las empresas, y también estas ideas interesantes que surgen en el día a día también es importante que se aporten al periodista, porque muchas veces el periodista no llega a todo y su conocimiento no es jurídico, son periodistas. Entonces, esto yo creo que es un punto muy interesante que es necesario explotar. Yo creo que muy pocos abogados lo hacen y bueno, desde luego que también los consultores de comunicación y los responsables de medios de las consultoras y de las firmas, ahí tenemos una labor importante. Así Una, que bueno, yo creo que esto es muy importante, esta última idea. Oye, a raíz de lo que cuentas, imagínate que tenemos un tema novedoso, un tema que pensamos que puede ser de interés, y no sabemos cómo transmitirlo o cómo llegar a los medios para que
bueno, pues para que nos publiquen el artículo o que tengan interés suficiente como para fijarse en nosotros. ¿Qué pautas nos puedes dar para que ese medio nos llame o publique nuestro artículo? ¿A quién hay que dirigirse? ¿Qué departamentos? Pues mira, yo primero es importante que el abogado tenga un seguimiento de ese periodista al que se quiere dirigir. Obviamente no se puede proponer un artículo de concursal a un abogado que solo escribe temas, a un periodista, perdón, que solo escriba temas laborales o de alguna materia en concreto, ¿no? Yo siempre recomiendo seguir a periodistas serios, no tanto a medios en general, sino a periodistas concretos, serios, que manejen esa información jurídica con calidad y con respeto. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo acercarse al periodista? Esta es una de las dudas más comunes, es como la que más miedo en cierta medida da a los abogados. Y bueno, si tienen la suerte de contar con un consultor de comunicación que conoce muy bien el sector, conoce a los periodistas, queda y habla semanalmente con ellos o diariamente incluso, que lo usen muy bien, que apuesten mucho por esta figura y si no, que intenten entender muy bien los gustos de ese periodista y que se dirijan a él de la forma más cordial posible y no vendiéndose como un abogado que sabe de todo, ¿no? Sino descifrar muy bien, pues mira, yo te puedo ayudar en temas laborales o te puedo ayudar en temas fiscales y lo que necesites en este ámbito, pues puedes contar conmigo. Eso sí, esto pasa a veces, pero en la práctica cuando surge la oportunidad, pues no suele funcionar muy bien porque no se entiende qué pasa dentro de la redacción. Oye, No se entienden esas prisas que tiene el periodista. hemos estado un poco hablando ahora pues de medios escritos. ¿Y si nos ponen una cámara delante? ¿Qué nos aconsejas que... Pues esto es una tendencia que está creciendo cada vez más. Lo vemos en los medios, cada vez están apostando mucho más por el contenido audiovisual y yo creo que aparte del talento no comunicativo que puede tener cada abogado, se tienen que también tener unas pautas muy claras, ¿no? Pues saber relajarse ante la cámara, controlar la comunicación no verbal y sobre todo tener muy claro qué mensaje queremos lanzar para que no pase eso que decía al principio de enredarse en el argumento o en la legislación o en artículos concretos de la ley que no sabemos muy bien y que no es tan útil en la práctica al lector, al espectador o al periodista. O sea que ese sería mi principal consejo, vamos. Oye, Patricia, pues la verdad es que ha sido muy interesante todas estas cuestiones que nos has lanzado, es decir, el tener un poco las ideas claras, el centrarlas, el no enrollarse más de la cuenta. Y la verdad es que esperamos poder contar contigo en otras ocasiones para tocar estos temas, incluso ampliar pues algunos de los temas pues que has insinuado en este momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros, lo que necesitéis, aquí estamos. Muy bien, gracias, Patricia.